expropiación de este fin de semana supimos que el gobierno estaba expropiando. Una técnica del comunismo pura y dura. Estaba expropiándole a la gente sus fondos. A mí no me vengas con que le están expropiando los fondos a los pobrecitos que no han pagado el CAE. Paga, porque acá nosotros hemos visto. No, pero el fiscal nacional que no pagó el CAE, diputados que no pagaron el CAE, senadores que no pagaron el CAE. Entraba preocupado al panel. Y tiene que ver con precisamente este tema de Sin Filtro, porque si uno sí le tiene que reconocer a Sin Filtro es que logró para su sector el fin del comunismo. Y el fin del comunismo traducido en, señores que ven este programa, en dos cuestiones que a mí me parecen clave del exterminio del comunismo, gracias a Sin Filtro, que tiene que ver con que endeudaron Chile. Este gobierno decidió endeudar Chile, que era una de las razones por las cuales ellos querían terminar el comunismo para poner fin al endeudamiento que estaba haciendo la izquierda del país. Y en segundo lugar, con la expropiación de este fin de semana supimos que el gobierno estaba expropiando. Una técnica del comunismo pura y dura. Estaba expropiándole a la gente su fondo de la cuenta RUT para pagar el CAE. Así que yo quiero felicitar a Sin Filtro porque consiguió el fin del comunismo expresado de estas dos maneras. Felipe, con todo cariño, respeto y admiración, te voy a contestar brevemente. Como decía el presidente Piñera. Breve. Como decía el presidente Piñera. El breve puede ser menos de una hora, ¿no? En primer lugar, ¡ay, mamá! es cierto, y yo he sido muy crítico de que este país, que teníamos nosotros una supuesta política preparada, pensada, organizada, ordenada para reducir 6.000 millones de dólares de déficit fiscal y ahora subió a 12.000, pero también porque en las cuentas públicas hubo mucho engaño y resulta que nosotros nos encontramos con que el déficit, que supuestamente era de 3.000 millones, era de 10.000 millones. Por lo tanto, la farra que se pegaron en el gobierno anterior para hacer beneficios sociales, hay que pagarla de alguna manera y la tiene que pagar este gobierno y la tenemos que pagar nosotros los chilenos al final del día. Somos los que pagamos la farra. Y segundo, lo del CAE es de un nivel de carerrajismo que no tiene perdón. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me vengas con que le están expropiando los fondos a los pobrecitos que no han pagado el CAE. Discúlpame, cuando tú tuviste la fuerza para pedir, mira, acá yo entiendo que hay mucha gente que no tiene cómo pagar y a esas personas se les ofrece todo tipo de opciones para que paguen desde 5 lucas. Perdona que te lo digo. No es real, Mauricio. Perdóname, pero te lo digo con hay una precisión. El convenio del CAE no funciona así. No. Funciona así. Desde 5 lucas jamás, nunca. Oye, hay gente que puede pagar 5.000 pesos mensuales y paga 5.000 pesos. O sea, aquí la discusión. Y eso lo puso el presidente Boric, weón. Esto no viene de ahora, esto es de antes. No, sí, pero no funciona así. Es que no es así. No funciona así. Bueno, pero déjelo ir a su punto. Pero existe la posibilidad de que aquel que no tiene trabajo tiene un montón de formas de financiar y refinanciar. El problema es que la gente no va, eso es verdad. La gente deja pasar las cosas, dice, yo esta usted no la voy a pagar. Durante muchos años hubo impunidad y cuando resulta de que ya estaban ejecutadas las órdenes de embargo y se les había notificado y seguían sin asistir y seguían sin ir a querer arreglar, llegó un momento en que te lo quitan. Es como los bienes raíces, compadre. Los bienes raíces te advierten 4 veces. Eso puede ser un año y medio. Vamos a embargar si no paga, vamos a embargar, venga a arreglar, hay posibilidades, hay descuentos, hay formas de pago, hay cuotas, y tú no vas, y de repente vienes y te embargan la casa. Tú dices, ¿me expropiaron la casa? No, po, a ti no te están expropiando la casa, te están haciendo cumplir una obligación. ¿Y qué es lo que hace la Tesorería General de la República? Tenís 3 palos en tu cuenta, te las embarga, se cobra el CAE y te libera la cuenta. Paga, porque acá nosotros hemos visto el fiscal nacional que no pagó el CAE, diputados que no pagaron el CAE, senadores que no pagaron el CAE. Pero Mauricio, mira, hay una cosa. Es que hay una diferencia. La gente que está. O sea, aquí cualquiera creía que estaba libre de no pagar. Yo estoy de acuerdo contigo que éticamente corresponde pagar las deudas. Eso es así. Y los chilenos en general son bastante respetuosos de aquello. A mí, weón, todo lo que digo yo por no pagar una deuda. Pero no me quiero centrar en ti, sino que quiero ir a lo que se ha denunciado. No, pero es que hay que pagarla, porque uno tiene que pagar las consecuencias de los actos. Pero solo quiero decir que, si tú me permites un segundo nomás, es decir que la gente que ha salido denunciando esto por las redes, en general es gente que no es gente que esté en la parte de arriba, en los tramos altos, en donde el gobierno dijo que a esa gente se le iba a perseguir. Esta gente, la gente que ha denunciado,
según lo que yo he escuchado, porque he escuchado algunos Y lo que videos de uno ha estas cosas y leído. demandas y lo que hemos leído en los medios, es que hay gente que no podía, no estaba en la hipótesis que le permitía a la Tesorería General de la República iniciar este primer proceso de cobro ejecutivo de los dineros del CAE. Le ha cobrado a gente que no gana los 5 millones, que gana menos de 1 millón de pesos. Entonces, es gente que efectivamente el daño que tú le generas al sacarle toda la plata de la cuenta corriente es muy grande. Ahora, y además que tampoco se respeta porque la inembargabilidad por ejemplo, las remuneraciones tiene un tope. Ni siquiera se respetan esos topes. Entonces, la pregunta es que aquí yo creo que hay un error en el algoritmo, en la forma y en el Yo creo que lo hicieron mal, además. Es que el Mauricio, embargo no porque- fue a la remuneración, fue a la cuenta corriente. Sí, que no es pero lo ¿de mismo. dónde vienen tus fondos? No, pero... No, pero no, No sabía, no, ya no, está no. vengado. Por eso hay que No. abrir el secreto bancario. Yo, mis fondos pueden provenir de cualquier No, pero fuente, Mauricio, no solo una cosa para necesariamente del cerrar. Yo estoy de trabajo. acuerdo también No. con que las deudas hay que pagarlas, como que eso Pero- creo que es evidente, pero lo que no es verdad es que efectivamente ese embargo de recursos, esa expropiación de recursos, fueron a las personas que tenían cómo pagar y no pagaban. Porque además el gobierno reconoció que en el primer trámite que abrieron para que la gente pudiera hacer los convenios de pago, la gente que tenía deuda alta lo hizo. Así es. Lo hizo. O sea, de hecho celebraban la gran cantidad de personas que se Sí, pusieron fue. al día con el pago. Entonces, 15.000 personas ahora en 2 días, el no sé embargo cuánto fueron. a los recursos creo que es una medida que no va en esa misma línea, pero más porque efectivamente lo que hemos pero no sabido hables es de tienen que expropiación, pagar, porque... lo que hemos sabido es que la Pero gente no que hables a la de gente que le pero expropiaron usa bien los términos, porque no. no es expropiación. es expropiación. No, a la no, gente que le no, expropiaron. técnicamente no es Él que expropiación. los tiene. Ese que No, a ese eso que no es expropiaron, no expropiación. expropió también los recursos con los que se estudió él. Claro. No, Porque pero si eso, es así, o sea, entonces hay lógico. expropiación por los dos lados. No, O sea, a no. ver, perdón. Ah. Esa persona estudió Crédito con no recursos del Estado. ¿El CAE quién se lo prestó? El Estado. Entonces resulta que esa persona que estudió con recursos del Estado, que son mis recursos, ahora reclama porque le quitaron sus recursos. Para ser, Pero no Él, para ser- ¿cuántos Claro, que años eso lleva miraba en una abusando? lógica de mercado de la educación. No, no de mercado de la educación, es una lógica del Oye, Estado de Ahora la es un educación. crédito con ¿Quién? aval del Del Estado. Estado. Tú lo pides a la Pero banca espérate, privada, pero ¿sabes digamos. qué? Está ¿Sabes bien, cosa? pero el Que- Estado es que- el que tiene que responder, hombre. Mira, Felipe, Sí, Felipe por Gustavo, yo creo que ustedes están, de verdad, están ya yéndose a un nivel... ¿Por qué yo? No, porque No, sí. que hablar de Porque Gustavo le llegó expropiación. igual. Porque sí. Hablar de expropiación ya No, me que parece. exactamente, hablar de Sí, expropiación yo creo que te y pasáis un par de jurídicamente eso pueblos. no corresponde, Con no todo cariño y procede. respeto, mira, no, que no tome café, procede. Felipe. Además, No, que tome café en la mañana. ya, Ahí perdón, está. Gustavo, ya, disculpa. Están exentos de esto. Pero además de aquello, a mí me parece que de verdad está perfecto que se le cobre a la gente, que se le otorgó un crédito y que paguen. Si aquí el Estado, ¿qué es lo que dijo? O sea, estamos hablando, perdón, 5 millones de pesos. Las personas que ganan 5 millones de pesos No es el caso. se Pero no procede- es el caso, esa Pero, persona pero, no le pero, sacaron pero el ¿por dato. qué no dejan terminar? Yo los Porque- escuché, porque- Tú no no, los sabes, escuché porque la decir, generalización- Tú no los sabes. escuché decir No, eso lo brutalidades. No, no sabes, porque Sí sabemos. esa persona no ha reclamado. Los escuché Si le decir quitaron la plata, brutalidades. No, va a porque pagar. hicieron convenio de pago. Ah, bueno, Felipe, pues entonces si Felipe. hicieron convenio, ¿cuál es el Entonces, problema? Ya, Felipe, para. te escuché decir una barbaridad como hablar de expropiación, entonces déjame terminar. Una misma barbaridad de vuelta, porque a la Ay, gente que no, ya, gana pero es sobre que- 5.000 que- pesos no le oye, quitaron la plata se de su puede- cuenta, no se Bárbara. puede- contigo no se puede debatir. Sí, lo hemos No, hecho es mil que veces. no se puede debatir. No se No. puede. No. No se Yo ponga lo como único la que alemana. voy a decir, propone- perdona, No sea a como las la Fran. personas que le acaban de embargar sus fondos o expropiar, como dice don Felipe, No, malamente. le tengo la solución. chiledeudas.cl, ahora llame a chiledeudas.cl que le vamos a resolver el problema del CAE, le van a restituir su platita y va a poder cumplir con el pago como corresponde. chiledeudas.cl. La gente va a pensar que me pagaron para la mención de... ¿Puedo siga seguir? nomás, sí. Ya, perdón, Oye, Bárbara, es que perdón. Gracias Mauricio, por la pensión, Mauricio, tú estás en lo correcto. O sea, acá se les da todas las posibilidades. Estoy revisando la información oficial. La Tesorería General de la República les da posibilidades y propuestas de pago que no supere el 10, el 15 o el 20% de los ingresos registrados. Se considera la deuda neta total del CAE, no pudiendo el monto del PIB y la cuota ser menor a una UTM. ¿Cuánto está la UTM hoy día? Marcelo? 60 y algo. Ya, 60.000 pesos. Pero no Eso es lo que 5.000 tienen que pesos. pagar. Entonces, ustedes están hablando Pero no de un caso 5.000 pesos. puntual que no consta, de un caso puntual Sí, que yo consta. también lo vi en redes sociales. Un señor que reclama, que dice que le embargaron su cuenta corriente. Mira, ojo, atención, me llama la atención. Embargaron mi cuenta corriente, mi cuenta vista. Hablaba como de 3 cuentas o 4 productos financieros. Pobrecito. O sea, no, sé. perdón. No sé. Bárbara, Bárbara, Dice que no puede pagar el arriendo todo el mundo tiene ahora. otra Entonces, tarjeta ¿sabes qué Bárbara, pasa? Bárbara, yo lo veo en ¿No? las Pero paga Pongamos- tus deudas. pongamos la ¿Y qué pelota- pasa si no pagas las contribuciones? Si no pagas las contribuciones, entonces ahí está bien. Ahí no hay ningún problema. Ahí está perfecto.
que te embarguen, Bárbara. que te rematen la casa, Bárbara, ahí no nunca hay ha ningún hecho eso, problema. Bárbara. Vivimos en un país donde los dueños de propiedades son 1,5 millones de personas aproximadamente, según los registros. El 80% de la gente no tiene casa, arrienda. El costo de la vida con el aumento del alza de los combustibles aumentó en la canasta básica familiar un 40% según las estimaciones del Banco Central. ¿Ya? Lo que quiero decir es que, y además existe una precariedad donde más del 70% de la gente gana menos de 700.000 pesos, con lo que no te alcanza para nada realmente. Entonces, cuando tú impulsas, que ya me parece correcto, con la gente que tiene y que tiene las posibilidades de pagar, cóbrale. Porque no es éticamente aceptable ni legalmente aceptable que alguien que puede pagar no lo haga. Pero la gente, del resto de la gente, y cuando tú tomas como criterio para criticar a esta gente que tenía 2 o 3 cuentas, una cuenta vista, que la cuenta vista se la puede haber abierto el empleador, la cuenta que tenga una cuenta corriente o que tenga 2 cuentas, hoy día en Chile, y si eso es así, tú trabajas y has trabajado en ese mundo del consumidor, hoy día las casas comerciales abren o abrían cuentas corrientes, cuentas vistas de manera indiscriminada a personas que no tenían Ya, ¿y capacidad eso qué económica tiene para que ver? endeudarse. ¿Y eso qué Por lo tiene que tanto, eso no es un buen criterio. Ahora, yo creo que tiene el gobierno y el Estado tiene que revisar, porque si existen casos donde el criterio está generando injusticias, debe corregirlo, porque no es correcto. Si tú me preguntas a mí, es mucho más incorrecto que no exista, por ejemplo, porque no he escuchado a ningún parlamentario decirlo, es decir, porque no establecemos un impuesto mínimo garantizado para la riqueza. No Mira cómo existe. nos fui. No existe. Mira dónde nos Lo que fuimos. quiero decir es que hablan de cobrarle al resto, pero resulta que el ministro de Hacienda Sí, pero la gente hizo todo y asesoró empresas justamente para perjudicar a los consumidores, No, para que les saliera más caro. Bravo, pero comer es lo que te Entonces, termina. Yo he tratado de no intervenir en esto, voy a tratar de poner un poquito la pelota al piso porque creo que hay Eso de ciertas cosas. poner la pelota al piso cuando estamos hablando puras tonteras. Quiero precisar.